Un mendigo caminaba por la calle cuando vio a su fallecida esposa entrar vestida de novia en la iglesia. Al acercarse, gritó algo que dejó a todos los invitados sin palabras. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, proyectando largas sombras por las calles concurridas. Gonzalo, un hombre de mediana edad con cabello canoso y desordenado, se arrastraba por la acera con pasos pesados. Sus ropas andrajosas y sucias revelaban su condición de indigente, mientras que sus ojos hundidos y apagados reflejaban el vacío que sentía por dentro. Se detuvo por un momento, apoyándose en un poste de luz, y murmuró para sí mismo: «Ángela, ¿por qué ya no estás aquí? Cada día sin ti es como una eternidad en el infierno». Las personas pasaban apresuradas, evitando mirar a Gonzalo, como si su miseria fuera contagiosa. El olor a comida que venía de un restaurante cercano hizo que su estómago gruñera, recordándole el hambre que lo atormentaba constantemente. Cerró los ojos, recordando los días en que tenía un hogar, un trabajo y, sobre todo, a su Ángela viva a su lado. El dolor de la pérdida y el duelo lo consumían, haciéndole cuestionar el propósito de su existencia. ¿Qué sentido tiene vivir así? Quizás hubiera sido mejor haberme ido contigo, mi amor, pensó, mientras continuaba su camino con un suspiro profundo. El frío comenzaba a intensificarse a medida que caía la noche. Gonzalo se frotó las manos callosas, tratando de generar algo de calor. Sus pies dolían dentro de los zapatos desgastados, recordándole las largas horas que pasaba deambulando sin rumbo. La soledad lo envolvía como un pesado manto, ahogando cualquier esperanza que pudiera existir en su corazón. Miró al cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer y susurró: «Dios, si existes, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué me quitaste a Ángela?». Mientras caminaba, Gonzalo se encontró frente a una iglesia imponente. Las luces del interior brillaban a través de los vitrales de colores, creando un contraste surrealista con la oscuridad que se asentaba en la calle. Por un momento, consideró entrar, buscar refugio o consuelo espiritual, pero algo lo detuvo. De repente, el sonido de música suave y voces animadas llamó la atención de Gonzalo. Se volvió y vio a un grupo de personas elegantemente vestidas acercándose a la entrada de la iglesia. En medio de ellas destacaba una figura de blanco, una novia. Gonzalo sintió que su corazón se aceleraba. Una sensación extraña se apoderó de él. Algo en esa mujer le resultaba familiar, terriblemente familiar. Entrecerró los ojos, intentando ver mejor a través de la penumbra. «Siento vergüenza de lo que me he convertido, pero a Dios no le importa eso, ¿verdad? Él me ve por quien realmente soy. No importa si estoy sucio o con ropa sencilla para Él. Recuerdo cuando solía venir aquí los domingos. Tal vez sea una señal para no perder la fe, incluso cuando parece tan difícil». Al acercarse a la iglesia, la novia se volvió por un instante y el mundo de Gonzalo se derrumbó. Ese rostro, esa sonrisa, era Ángela, la mujer que había enterrado hacía 2 años. Un grito se atascó en su garganta y tropezó, apoyándose en la pared de la iglesia para no caer. Su mente giraba en un torbellino de emociones: choque, confusión, ira. Con la voz temblorosa balbuceó: No puede ser, Ángela, ¿cómo es posible? ¿Qué cómo? ¿Estoy enloqueciendo?», se preguntó. Como impulsado por una fuerza incontrolable, Gonzalo avanzó hacia la iglesia. Su corazón latía con fuerza en su pecho y un sudor frío corría por su frente. Las personas a su alrededor se apartaban, lanzándole miradas de repulsión, pero él apenas las notaba. Solo existía esa visión imposible frente a él. Extendiendo sus manos temblorosas, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Ángela, Ángela, mírame. ¿Cómo puedes estar viva? ¿Qué está pasando aquí?». La novia vaciló por un segundo, su cuerpo tenso, como si hubiera reconocido la voz. Pero entonces, en un movimiento brusco, se giró y entró en la iglesia. Gonzalo quedó paralizado. El choque dio paso a una mezcla tóxica de dolor y furia. Sus ojos, antes abiertos de sorpresa, ahora ardían de rabia. Ella lo había engañado. Gonzalo apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. «Mentiste todos estos años
Viví en un infierno y estabas aquí, viva. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Ángela?», gruñó, con la voz temblorosa de emoción contenida. La determinación se apoderó de Gonzalo. Miró sus ropas andrajosas, sus manos sucias y luego la imponente puerta decorada de la iglesia. Una feroz resolución brilló en sus ojos. Con la voz cargada de amargura y determinación murmuró: «No te casarás de nuevo. No mereces esta ceremonia. Voy a mostrarles a todos quién eres. Me debes explicaciones y las conseguiré, aunque sea lo último que haga en esta vida miserable». Con pasos firmes y el corazón ardiendo, Gonzalo subió los escalones de la iglesia. Ya no era el hombre roto y sin esperanza de momentos antes. Ahora era un hombre en busca de respuestas, decidido a confrontar el fantasma de su pasado y desenmascarar la mentira que destruyó su vida. El interior de la iglesia resplandecía con flores blancas y velas centelleantes, creando una atmósfera de cuento de hadas. Los invitados, vestidos elegantemente, ocupaban los bancos de madera pulida, susurrando animadamente mientras esperaban el inicio de la ceremonia. En el altar, Antonio, alto y apuesto con su smoking, ajustaba la pajarita con dedos nerviosos. Sus ojos brillaban de expectativa, pero había una sombra de preocupación en su semblante. El sacerdote, un hombre mayor con cabello canoso, le sonrió amablemente para tranquilizarlo. «Ten fe, hijo mío. Pronto, tu novia estará aquí para iniciar este nuevo viaje contigo». En la primera fila, los padres de Antonio observaban la escena con expresiones tensas. La madre, una mujer elegante de mediana edad, susurró a su esposo: «Todavía no puedo creer que Antonio se esté casando con esa mujer que apenas conocemos. Hay algo en ella que no me gusta, Charles», dijo ella. El padre de Antonio, un hombre de negocios exitoso, asintió discretamente. «Lo sé, querida, pero Antonio parece feliz. Demos una oportunidad a Celeste. Tal vez nos sorprenda». En el fondo de la iglesia, en una pequeña sala reservada, Celeste daba los últimos retoques a su apariencia. Su vestido blanco, un modelo exclusivo de un famoso diseñador, abrazaba sus curvas a la perfección. Ajustó el delicado velo sobre su cabello meticulosamente arreglado y sonrió a su reflejo. Sus ojos brillaban de felicidad y anticipación, pero había un toque de ansiedad en su mirada. «Este es el día con el que siempre he soñado. Antonio es todo lo que podría desear en un esposo. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos y demostrarles a todos que soy digna de este amor», pensó ella, mientras aplicaba el último toque de labial, enfocada en el futuro que tanto deseaba. La música comenzó a sonar, anunciando la entrada de la novia. Los invitados se levantaron girándose hacia la entrada de la iglesia. Celeste respiró hondo, su corazón latiendo rápido de emoción. Comenzó a caminar por el pasillo, con pasos graciosos y seguros. Todas las miradas estaban fijas en ella, admirando su belleza radiante. Antonio, en el altar, parecía encantado, con una sonrisa amplia y llena de amor. Celeste le devolvió la sonrisa con dulzura. «Este es el momento perfecto. Todo está exactamente como lo planeé. No podría estar más feliz», pensó ella. Sin embargo, mientras avanzaba por el pasillo, notó las miradas críticas de los padres de Antonio. Levantó el mentón, decidida a no dejar que nada arruinara su gran día. Al pasar junto a ellos, escuchó a la madre de Antonio murmurar: «Es bonita, pero hay algo en ella que no me convence. Espero que Antonio sepa lo que está haciendo». Celeste fingió no escuchar, manteniendo la sonrisa radiante en su rostro. Llegó al altar, donde Antonio la esperaba con ojos llenos de adoración. «Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Antonio y Celeste en sagrado matrimonio», comenzó el sacerdote, con su voz solemne resonando en la iglesia. Mientras el sacerdote hablaba, Celeste recorrió discretamente con la mirada la congregación. Vio rostros sonrientes, algunos curiosos, otros claramente desaprobadores. Sabía que muchos cuestionaban su situación financiera, su rápida ascensión social, pero estaba decidida a demostrar su valor. Antonio le apretó suavemente la mano, devolviéndola al momento presente. «Estás hermosa, Celeste. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos», susurró él, solo para que ella escuchara, haciendo que Celeste sonriera,
sintiéndose verdaderamente feliz por primera vez en ese día. Tal vez, con Antonio a su lado, realmente podría dejar atrás el pasado y construir el futuro que siempre soñó. El sacerdote continuó la ceremonia, llegando al momento crucial. Si alguien aquí conoce algún impedimento para que esta pareja se una en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio tenso cayó sobre la iglesia. Celeste contuvo la respiración, temiendo que alguien pudiera manifestarse. Por un momento, tuvo la impresión de ver un movimiento en las puertas del fondo, pero no ocurrió nada. Exhaló aliviada mientras el sacerdote continuaba. Fue entonces cuando lo impensable sucedió. Las puertas de la iglesia se abrieron violentamente y una figura harapienta irrumpió en el pasillo. Era un mendigo desaliñado, jadeante y con los ojos desorbitados. «Ángela, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar viva?», dijo el mendigo, señalando con un dedo tembloroso a Celeste, su voz ronca resonando en la iglesia. Un silencio atónito cayó sobre la ceremonia. Los invitados miraban con sorpresa al intruso y luego a Celeste, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Antonio dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre Celeste y el hombre, con una voz firme pero controlada. «Señor, creo que está confundiendo a mi novia con otra persona. Por favor, salga de aquí antes de que llame a la seguridad». Celeste se quedó inmóvil, su rostro palideciendo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y por un momento temió que sus piernas flaquearan. Con las manos temblando levemente, se volvió para enfrentar al hombre. «No sé quién es usted ni de qué está hablando. Mi nombre es Celeste, no Ángela. Está arruinando el día más importante de mi vida», respondió ella con su voz fría y controlada. El hombre avanzó por el pasillo, ignorando las protestas sorprendidas de los invitados. Sus ojos estaban fijos en Celeste, una mezcla de dolor, ira e incredulidad en su mirada. Se detuvo a pocos pasos de ella, su olor a sudor y suciedad contrastando drásticamente con el delicado perfume de Celeste. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Ángela? Sufrí tanto. Y todo este tiempo estabas aquí, viviendo esta mentira», dijo él, con su voz temblando de emoción. Celeste sintió una ola de pánico crecer dentro de ella. Miró a su alrededor, viendo los rostros sorprendidos y confusos de los invitados, la mirada preocupada de Antonio, la expresión perpleja del sacerdote. Los padres de Antonio intercambiaron miradas significativas, como si sus sospechas hubieran sido confirmadas. Con un esfuerzo supremo, Celeste mantuvo la compostura. «No sé quién es usted ni qué historia absurda es esta, pero debe irse de aquí ahora mismo. Seguridad, saquen a este hombre de aquí», ordenó ella, con su voz ahora cargada de indignación y firmeza. Mientras los guardias se acercaban al intruso, el caos se apoderó de la iglesia. Los invitados se levantaron, las voces se elevaron en confusión e indignación. Antonio intentaba calmar a Celeste, mientras lanzaba miradas confundidas entre ella y el hombre desconocido. El sacerdote, visiblemente perturbado, intentaba restaurar el orden. El caos en la iglesia alcanzó su punto máximo cuando Gonzalo, aprovechando la confusión, logró zafarse de los guardias que intentaban detenerlo. Con pasos decididos, avanzó hacia Celeste, sus ojos fijos en ella como si no existiera nada más a su alrededor. La novia retrocedió instintivamente, pero Antonio se colocó entre ellos, intentando protegerla. Gonzalo, sin embargo, no se dejó intimidar. «Sé que eres tú, Ángela. ¿Cómo pudiste fingir tu muerte? ¿Por qué me hiciste esto? Estaba devastado al perderte. Caí en depresión y lo perdí todo». «Absolutamente todo», dijo él con su voz cargada de emoción y desesperación, resonando por toda la iglesia. Celeste, sintiendo las miradas de todos los invitados sobre ella, respiró hondo y levantó la barbilla, decidida a mantener la compostura. Sus ojos se encontraron con los de Gonzalo, fríos y distantes, como si estuviera mirando a un extraño. «Estás loco. No sé quién es Ángela, pero ella debe estar muerta. Estás delirando. Yo soy Celeste y no tengo nada que ver con tu miserable vida», respondió ella con una voz controlada pero cargada de impaciencia. La tensión en el aire era palpable. Los invitados observaban la escena, divididos entre el shock
y la fascinación. Antonio, confuso y cada vez más irritado, intentaba entender lo que estaba sucediendo. Se volvió hacia Celeste, sus ojos buscando respuestas. «Celeste, ¿conoces a este hombre? ¿De qué está hablando?», preguntó, comenzando a desconfiar de su novia. Antes de que Celeste pudiera responder, Gonzalo intervino, su voz temblando de emoción. «Ella me conoce y te está mintiendo. Esta mujer no es quien dice ser. Ella es mi esposa, Ángela», gritó Gonzalo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron hacia Celeste, quien parecía haber palidecido aún más. Por un breve momento, algo pareció vacilar en sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Con una risa forzada se dirigió a Antonio y a los invitados. «Esto es ridículo. No van a creer las palabras de un mendigo loco, ¿verdad? Soy Celeste, la mujer que Antonio ama. Obviamente, este hombre necesita ayuda». Los guardias de seguridad finalmente lograron alcanzar a Gonzalo, agarrándolo por los brazos. Él luchaba contra ellos, intentando acercarse a Celeste una vez más. Sus ojos, llenos de dolor y súplica, nunca dejaron de mirar su rostro. «Ángela, por favor, deja de mentirme, merezco saber la verdad». «Sabes quién soy, yo merezco una explicación», dijo. Sin embargo, Celeste, visiblemente perturbada, mantuvo su máscara de indiferencia. Se volvió hacia los guardias de seguridad y dijo: «Saquen a este hombre de aquí de inmediato. Está arruinando mi boda». Mientras los guardias arrastraban a Gonzalo hacia la salida, el caos en la iglesia alcanzó su punto máximo. Los invitados discutían entre ellos, algunos defendiendo a Celeste, mientras otros lanzaban miradas desconfiadas. Los padres de Antonio susurraban furiosamente, lanzando miradas acusadoras hacia la novia. El sacerdote intentaba, en vano, restaurar el orden. En medio de todo, Antonio parecía perdido, su mirada alternaba entre Celeste y el hombre que estaba siendo expulsado. Gonzalo, incluso mientras lo arrastraban, no se rindió. «Voy a descubrir la verdad, Ángela. No importa cuánto tiempo me tome, voy a demostrar quién eres en realidad», gritó con un último esfuerzo, su voz resonando en la iglesia. Celeste observó la escena con una mezcla de ira y miedo en sus ojos. Por un breve momento, su máscara cayó y una expresión de culpa y dolor cruzó su rostro. Pero solo fue por un segundo. Rápidamente se recompuso, volviéndose hacia Antonio con una sonrisa forzada. «Mi amor, no escuches a ese loco. Sigamos con nuestra ceremonia». Mientras Gonzalo finalmente era retirado de la iglesia, sus gritos aún resonaban en la distancia. Celeste se encontró en el centro de miradas curiosas y desconfiadas. Sabía que su castillo de naipes, cuidadosamente construido, estaba a punto de desmoronarse. Con un esfuerzo supremo, se volvió hacia el sacerdote. «Padre, por favor, ¿podemos continuar? No dejemos que un perturbado arruine este día especial», pidió ella con su voz temblando levemente. El sacerdote asintió y continuó la ceremonia en medio del caos. Horas después, la madrugada caía sobre el cementerio, envolviendo las lápidas en sombras alargadas y siniestras. Gonzalo caminaba con pasos pesados entre las tumbas, su figura solitaria recortándose contra el cielo crepuscular. Sus ojos, rojos e hinchados de tanto llorar, recorrían las inscripciones en las lápidas hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Delante de él, una lápida de mármol blanco ostentaba el nombre Ángela Rodríguez en letras doradas. Gonzalo cayó de rodillas, sus manos temblorosas tocando el frío mármol. «¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto?», susurró con la voz quebrada por la emoción. Los recuerdos de los últimos 2 años lo inundaron. La desesperación, el dolor de la pérdida, las noches interminables llorando por ella, la sensación de la depresión envolviéndolo, perdiendo la empresa, la casa y todo lo que tenía. Y ahora, la revelación de que todo no había sido más que una elaborada mentira. Gonzalo sintió una rabia creciente burbujear dentro de él, mezclada con una profunda sensación de traición. Miró al cielo, como si buscara respuestas en las estrellas que comenzaban a aparecer en el firmamento. «Te amaba tanto. Lo di todo por ti. ¿Cómo pudiste tirarlo todo a la basura?». Con un grito angustiado,
Gonzalo comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra húmeda se acumulaba bajo sus uñas, pero no le importaba. Necesitaba verlo con sus propios ojos, confirmar la terrible verdad que su corazón ya sabía. Mientras cavaba frenéticamente, las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la tierra y el sudor. Voy a descubrir la verdad, Ángela. No importa cuánto duela, necesito saber por qué. Las horas pasaban lentamente mientras Gonzalo continuaba con su desesperada tarea. Sus músculos gritaban de agotamiento, sus manos sangraban, pero no se detenía. La luna ya estaba alta en el cielo, cuando finalmente su esfuerzo fue recompensado o castigado. Sus manos encontraron la superficie lisa del ataúd. Con un último esfuerzo, Gonzalo limpió la tierra restante y abrió la tapa. El ataúd estaba vacío. Gonzalo quedó paralizado, mirando fijamente al interior forrado de satén blanco, impecable y vacío. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento. Tropezó hacia atrás, cayendo sentado sobre la tierra removida. Entonces es verdad, todo fue una mentira, murmuró con la voz rota por el dolor de la confirmación. El silencio del cementerio parecía burlarse de él, resonando con el vacío que sentía en su pecho. Gonzalo miró sus manos sucias y ensangrentadas, símbolos de su desesperación y de su búsqueda infructuosa por respuestas. La ira que antes lo consumía dio paso a una profunda tristeza, una sensación de pérdida aún mayor que cuando creía que Ángela había muerto. ¿Por qué, Ángela? ¿Qué hice mal para que me abandonaras así? Lentamente, Gonzalo se levantó. Sus ojos recorrieron el cementerio silencioso, las lápidas testigos mudos de su dolor. Miró una última vez hacia la tumba vacía, hacia la mentira esculpida en mármol. Con un suspiro pesado se dio la vuelta para irse, sus pasos arrastrados resonando en la noche. Ella me dejó, para vivir una mentira. Pero esto no ha terminado, Ángela. Descubriré toda la verdad, no importa lo que cueste, murmuró Gonzalo mientras la amarga realización de que Ángela quizá lo había dejado por una vida de riquezas lo invadía. Así Gonzalo dejó el cementerio, una sombra rota contra el horizonte nocturno. Detrás de él, la tumba vacía permanecía como un monumento a su dolor y a la traición de Ángela, un recordatorio silencioso de que, a veces, la verdad puede ser más dolorosa que la mentira más cruel. La lujosa mansión de Celeste y Antonio estaba sumida en un silencio tenso. La pareja acababa de regresar de lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas, pero el incidente en la iglesia se cernía sobre ellos como una nube oscura. Celeste, aún con su vestido de novia, caminaba nerviosa por la sala de estar, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Antonio la observaba desde el sofá, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. Celeste, ¿quién era ese hombre en la iglesia? ¿Qué quiso decir con todas esas acusaciones?, preguntó Antonio, rompiendo finalmente el silencio. Celeste se detuvo abruptamente, girándose para enfrentarlo. Sus ojos brillaban con una mezcla de irritación y algo que podría interpretarse como miedo. Respiró hondo mirando a su esposo, preocupada y asustada. Antonio, ya te lo dije. No tengo idea de quién era ese hombre. Debe ser algún loco que me confundió con otra persona, dijo ella. Antonio se levantó del sofá y se acercó a Celeste. Su mirada era intensa, buscando la verdad en los ojos de ella. Te llamó Ángela. Dijo que era tu esposo. ¿Cómo podría imaginarse que eres otra persona? ¿Qué me estás ocultando, Celeste?, preguntó él. Celeste rió, un sonido forzado y sin humor. Caminó hasta el bar, sirviéndose una copa de vino tinto, intentando ganar tiempo para pensar. Amor, ¿de verdad crees que sería capaz de inventar toda una vida? ¿Que mentiría sobre quién soy? Ese hombre estaba claramente perturbado, dijo ella. Antonio la observaba atentamente, notando cómo evitaba mirarlo directamente. Sintió una inquietud crecer dentro de él. Celeste, necesito estar seguro. No puedo ignorar lo que pasó hoy. Necesito saber si hay algo de tu pasado que no me has contado. Celeste dejó la copa de vino sobre la mesa con demasiada fuerza, casi derramando el líquido. Se giró hacia Antonio, con los ojos chispeando de ira. «Basta, Antonio.
No voy a quedarme aquí defendiéndome de acusaciones absurdas. Soy Celeste, la mujer con la que te casaste. No existe ninguna Ángela. Antonio dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad de su reacción. La observó por un momento antes de hablar, su voz calmada pero firme. Está bien, Celeste. Quiero creerte, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Se dio la vuelta y subió las escaleras hacia el dormitorio, dejando a Celeste sola en la sala. Ella lo observó irse, con el corazón latiendo acelerado. Cuando escuchó la puerta del cuarto cerrarse, soltó un suspiro tembloroso. Esto no puede estar pasando. Mi boda se arruinó antes de siquiera comenzar, murmuró para sí misma, pasándose las manos por el rostro. Arriba, Antonio entró en el vestidor que compartía con Celeste. Sus ojos recorrieron las estanterías organizadas, deteniéndose en una pequeña caja de joyas que nunca había notado antes. Movido por una curiosidad que no podía explicar, abrió la caja. Dentro, escondida bajo algunas bisuterías, había una fotografía antigua y descolorida. Antonio la tomó con manos temblorosas, su corazón acelerándose al reconocer al hombre en la imagen. Era el intruso de la iglesia, más joven, sonriendo a la cámara. En el reverso de la foto, una delicada caligrafía decía: «Para Ángela con todo mi amor. Gonzalo, mi Dios, ¿me habrá mentido? ¿O hay algo que no entiendo en esta historia?», susurró, sintiendo que la realidad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Antonio sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La prueba estaba allí, en sus manos. Celeste no solo conocía a ese hombre, sino que guardaba su foto. Y el nombre Ángela. Todo empezaba a volverse muy confuso. Antonio se quedó allí parado, mirando fijamente la fotografía, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. La confianza que tenía en Celeste, el amor que sentía por ella, todo parecía ahora construido sobre una base de mentiras. ¿Quién eres realmente, Celeste? ¿Qué estás ocultando? ¿Estoy equivocado al desconfiar de todo esto?, murmuró, su voz temblorosa por la emoción. Mientras tanto, en la planta baja, Celeste miraba por la ventana, su reflejo en el cristal devolviéndole la mirada. Un escalofrío recorrió su espalda mientras un pensamiento sombrío cruzaba por su mente. ¿Y si Antonio descubre la verdad? ¿Y si Gonzalo no se rinde? Todo por lo que he luchado. Todo podría desmoronarse, pensó cerrando los ojos, intentando apartar el miedo que amenazaba con consumirla. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era de fría determinación. No importa lo que pase, no permitiré que mi pasado destruya la vida que he construido, cueste lo que cueste. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el propio cielo reflejara la tensión que flotaba sobre la lujosa mansión de Celeste. Ella salió apresurada por la puerta principal, vestida con un elegante traje de falda y tacones altos, su postura rígida traicionando la ansiedad que sentía. Apenas había bajado los escalones de la entrada cuando una figura familiar emergió de las sombras de un árbol cercano. Gonzalo, con profundas ojeras y ropa arrugada, se plantó frente a ella, bloqueando su camino. «Ángela, o debería decir Celeste, necesitamos hablar», dijo él con su voz ronca de emoción. Celeste se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento antes de entrecerrarse en una expresión de desprecio. Miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que ningún vecino estuviera cerca para presenciar la escena. «Quítate de mi camino, Gonzalo. No tenemos nada de qué hablar», dijo ella. «¿Cómo conseguiste esta dirección?», le espetó tratando de esquivarlo. Gonzalo, sin embargo, no se movió. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de amor, ahora desbordaban de dolor y confusión. Extendió la mano como si quisiera tocarla, pero la dejó caer a su lado. «Recogí un periódico de la basura y vi tu nuevo nombre en una columna social sobre la boda. En la noticia mencionaban la mansión de la familia. ¿Por qué, Ángela? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué me abandonaste de esa manera?». Celeste rió, un sonido frío y sin humor que cortó el aire de la mañana como una cuchilla afilada. Echó su cabello hacia atrás, un gesto calculado de indiferencia. «Realmente no entiendes, ¿verdad? No quiero verte de nuevo. Nunca quise vivir en la pobreza. Te dejé porque ya no tenías nada que ofrecerme. Tu empresa estaba en bancarrota.
Era solo cuestión de tiempo antes de que la perdieras. Las palabras golpearon a Gonzalo como un puñetazo en el estómago. Tropezó hacia atrás. La realidad de la situación finalmente lo golpeó con toda su fuerza. La mujer frente a él ya no era la Ángela que conoció y amó. Era una extraña, fría y calculadora. Pero nuestro amor, todo lo que vivimos juntos, balbuceó él, su voz quebrándose. Celeste puso los ojos en blanco, su impaciencia evidente. Dio un paso adelante, su voz baja y cortante. El amor no paga las cuentas, Gonzalo. El amor no compra ropa de diseñador ni joyas caras. Yo merecía más y fui a buscarlo. Gonzalo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Cada palabra de Celeste era como una puñalada en su corazón ya destrozado. La miró buscando cualquier rastro de la mujer que alguna vez amó, pero solo encontró frialdad y arrogancia. Te amaba, siempre fui un buen esposo, y te di todo lo que pude. Haría cualquier cosa por ti. Te has convertido en un monstruo, Ángela, susurró, la decepción evidente en su voz. Celeste sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se acercó más, su voz ahora solo un susurro venenoso. No, Gonzalo, siempre fui así. Tú eras demasiado ciego para verlo. Con esas palabras lo empujó a un lado y caminó hacia su lujoso coche estacionado en la calle. Gonzalo quedó paralizado, observándola alejarse. Cada paso que daba parecía llevarse consigo un pedazo de su corazón destrozado. ¿Eso es todo? ¿Vas a fingir que nunca existí? ¿Seguirás mintiendo a todos?, gritó, su voz temblando. Celeste se detuvo por un momento, su mano en la manija del coche. Sin volverse respondió, «Exactamente, Gonzalo. Para mí ya llevas mucho tiempo muerto. No sirve de nada intentar exponerme. Nadie le creería a un mendigo sucio y maloliente». Y con eso, se metió en el coche y partió, dejando tras de sí una nube de polvo y el eco de sus crueles palabras. Gonzalo se quedó allí, inmóvil, sintiéndose más solo y perdido que nunca. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron, mezclándose con el polvo de la calle. «¿Qué hago ahora? Toda mi vida ha sido una mentira», murmuró para sí mismo, su voz casi inaudible. Lentamente, como un hombre que carga el peso del mundo sobre sus hombros, Gonzalo se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle. Cada paso lo alejaba más de la casa de Celeste, de la vida que pensaba conocer, del amor que creía que era verdadero. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse allí, en el lugar donde sus sueños y su corazón habían sido destrozados definitivamente. Mientras caminaba, las palabras de Celeste resonaban en su mente, cada una de ellas una puñalada en su ya roto corazón. Nunca quise vivir en la pobreza. Te dejé porque no tenías nada que ofrecerme. La crueldad de esas palabras, la frialdad con la que fueron dichas, eran casi insoportables. ¿Cómo pude ser tan ciego?, pensó, mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. ¿Cómo no vi quién era realmente? Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo después de que Gonzalo dejara la casa de Celeste, como si el cielo llorara por él. En cuestión de minutos, la llovizna se transformó en un aguacero implacable. Gonzalo tambaleaba por las calles, su ropa ya empapada pegándose a su cuerpo tembloroso. El agua corría por su rostro, mezclándose con las lágrimas que no dejaban de caer. Apenas podía ver el camino frente a él, pero seguía caminando, impulsado por el dolor y la necesidad de alejarse lo más posible de esa casa, de esa mujer que había destruido su vida. «¿Por qué, Ángela? ¿Por qué me hiciste esto?», murmuraba repetidamente, su voz apenas audible bajo el rugido de la tormenta. La noche cayó rápidamente, envolviendo la ciudad en una oscuridad opresiva. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban prácticamente desiertas, con solo algunos coches que pasaban de vez en cuando, sus faros creando reflejos fantasmas en los charcos de agua. Gonzalo sentía el frío calarle hasta los huesos, haciéndolo temblar violentamente. Su estómago rugía, recordándole que no había comido en horas, tal vez días. El hambre y el cansancio comenzaban a pasarle factura,
convirtiendo cada paso en un esfuerzo sobrehumano. Necesito encontrar refugio. No puedo morir aquí, no así, pensó, sus dientes castañeando por el frío. Desesperado, Gonzalo vio una pequeña tienda aún abierta al final de la calle. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta allí, esperando encontrar algún tipo de refugio. Al entrar goteando agua por todo el suelo, fue inmediatamente recibido por la mirada hostil del dueño. «Oye tú, sal de aquí ahora mismo. No quiero mendigos sucios en mi tienda», gritó el hombre, avanzando de manera amenazante hacia Gonzalo. Sin fuerzas para discutir, Gonzalo retrocedió hacia la calle, su corazón pesado de humillación. Miró a su alrededor, rogando silenciosamente por ayuda a los pocos transeúntes que pasaban apresurados, protegiéndose de la lluvia bajo paraguas. Pero nadie siquiera lo miró. Era como si fuera invisible, un fantasma vagando por las calles de la ciudad. ¿Así me veía ella? ¿Como alguien que no merecía ni una mirada?, pensó amargamente, sintiéndose cada vez más solo y desesperado. Con las piernas débiles y la vista borrosa, Gonzalo continuó su camino sin rumbo por la noche lluviosa. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la desesperación que amenazaban con consumirlo. En su mente, las palabras crueles de Celeste se mezclaban con el ruido de la lluvia, creando una sinfonía de dolor y rechazo. ¿Eso es lo que vio en mí? ¿Un fracasado?, murmuró para sí mismo, su voz ahogada por el llanto y el frío. Finalmente, incapaz de continuar, Gonzalo se desplomó en una esquina oscura, su cuerpo exhausto cediendo al cansancio y al hambre. Se acurrucó contra la pared de un edificio, buscando inútilmente algún refugio contra la lluvia implacable. Sus ojos pesados comenzaron a cerrarse, la conciencia escapando lentamente. Quizás sea mejor así, fue su último pensamiento coherente antes de sucumbir a la oscuridad. Quizás ahora el dolor finalmente termine. Las horas pasaron, la noche dando paso a un amanecer gris y nebuloso. La lluvia había empeorado, y Gonzalo estaba casi muerto por el frío después de horas bajo la lluvia. Permaneció inmóvil en su rincón en la acera, inconsciente, mientras todos lo ignoraban al pasar. Fue entonces cuando el destino, en su imprevisibilidad, decidió intervenir. Una pareja de ancianos que salía para su caminata matutina avistó la figura desfallecida de Gonzalo. «Oh, Dios mío, Guillermo, mira a ese pobre hombre», exclamó la señora, su rostro arrugado, contorsionado de preocupación. Guillermo, su esposo, se acercó cautelosamente a Gonzalo, arrodillándose a su lado. Con gentileza tocó el hombro del hombre inconsciente. «Señor, ¿está bien? ¿Puede oírme?», llamó Guillermo con su voz temblorosa por la preocupación. Lentamente, Gonzalo empezó a intentar reaccionar, aunque su cuerpo no respondía bien. Sus músculos estaban tensos por el frío. Sus ojos se abrieron con dificultad, mirando confundido a la pareja de ancianos, incierto de si estaba soñando o si realmente alguien se estaba preocupando por él. «Venga, querido, necesitas ayuda», dijo la señora, extendiendo la mano hacia Gonzalo. «Vamos a llevarte a nuestra casa». Con cuidado, Guillermo y su esposa ayudaron a Gonzalo a levantarse soportando su peso mientras lo guiaban por la calle. Gonzalo, aún aturdido y débil, se dejó llevar, una pequeña llama de esperanza encendiéndose en su devastado pecho. «Gracias, no sé cómo agradecerles. Yo sentía que iba a morir ahí», logró murmurar, su voz ronca y quebrada. La pareja de ancianos sonrió gentilmente, conduciendo a Gonzalo hacia su hogar, donde le ofrecieron refugio, comida y tal vez, lo más importante, un poco de compasión humana, algo que él desesperadamente necesitaba. La modesta casa de los ancianos se convirtió en un refugio de sanación para Gonzalo. Durante los primeros días, apenas podía levantarse de la cama. Su cuerpo, debilitado por la exposición prolongada a la lluvia, al frío y por la falta de una alimentación adecuada. La pareja Guillermo y Guadalupe lo cuidó con una dedicación casi paternal, alimentándolo con sopas caseras y dándole remedios naturales. Poco a poco, el color regresó a las mejillas de Gonzalo y su fuerza comenzó a volver. Mientras se recuperaba, no podía dejar de pensar:
¿Cómo pueden personas que apenas me conocen ser tan amables, mientras que la persona que amaba me traicionó tan cruelmente? Conforme pasaban los días y Gonzalo se fortalecía, comenzó a sentirse inquieto, deseando devolver la bondad que había recibido. Sin que se lo pidieran, empezó a ayudar con las tareas del hogar. Barría el suelo, lavaba los platos y cuidaba del pequeño jardín en el patio trasero. Guillermo y Guadalupe protestaban, insistiendo en que él aún necesitaba descansar, pero Gonzalo era firme. «Por favor, déjenme ayudar. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecer todo lo que han hecho por mí». Una mañana soleada, aproximadamente 2 semanas después de su llegada, Gonzalo estaba en la cocina preparando el desayuno para la pareja. El aroma de café fresco y tostadas llenaba el aire creando una atmósfera acogedora. De repente, un grito agudo rompió el silencio de la casa. Gonzalo soltó la taza que sostenía. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo resonó en la cocina. Corrió hacia la sala, con el corazón acelerado por el miedo. Guillermo estaba en el suelo, agarrándose el pecho con una expresión de intenso dolor. Guadalupe estaba a su lado, en pánico, gritando por ayuda. Gonzalo evaluó la situación en segundos, su mente clara a pesar del choque. Sin dudar se agachó y levantó a Guillermo en sus brazos, sorprendiéndose por su propia fuerza recién recuperada. «Guadalupe, llama a emergencias. Lo llevaré al hospital de inmediato. Será más rápido que esperar a la ambulancia», gritó Gonzalo, mientras ya se dirigía a la puerta. Corriendo por las calles con Guillermo en brazos, Gonzalo sentía cada latido de su corazón, cada respiración agitada. El hospital estaba a solo unas cuadras de distancia, pero cada paso parecía una eternidad. Las personas en la calle lo miraban con asombro, algunos ofreciendo ayuda, pero Gonzalo no se detenía. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: no puedo dejar que muera, no puedo perder a nadie más. Al llegar al hospital, Gonzalo irrumpió por la entrada de emergencias gritando por ayuda. Los enfermeros rápidamente trajeron una camilla y llevaron a Guillermo para que recibiera atención inmediata. Gonzalo se quedó parado en la sala de espera, jadeante y temblando, observando las puertas por las que Guillermo había desaparecido. Minutos después, Guadalupe llegó, su rostro pálido de preocupación. Esperaron juntos en un tenso silencio por noticias. Pasaron horas antes de que un médico finalmente apareciera. Con una sonrisa cansada, informó que Guillermo había sufrido un ataque al corazón, pero gracias a la rapidez con la que fue traído al hospital, lograron estabilizarlo. Sobreviviría. Guadalupe rompió en llanto de alivio, abrazando a Gonzalo con fuerza. Días después, con Guillermo de vuelta en casa y recuperándose bien, Guadalupe pidió hablar con Gonzalo. Sentados en la sala de estar, ella tomó sus manos y, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. «Gonzalo, querido, no hay suficientes palabras para expresar lo agradecidos que estamos contigo. Cuando te encontramos en esa calle, débil y enfermo, nunca imaginamos que estaríamos trayendo a nuestra casa no solo a alguien que necesitaba ayuda, sino a un verdadero ángel guardián. No solo trajiste luz y alegría a nuestro hogar con tu presencia y tu disposición para ayudar, sino que salvaste la vida de mi Guillermo. Sin tu valentía y rapidez de pensamiento, podría haber perdido al amor de mi vida. Nos diste más tiempo juntos, más memorias por crear, más amor para compartir. En todos mis años, nunca he conocido a alguien con un corazón tan grande y un alma tan bondadosa como la tuya. Llegaste a nuestras vidas quebrado y herido, pero nos mostraste una fuerza y una bondad que son verdaderamente inspiradoras. Guillermo y yo hemos hablado, y queremos que sepas que esta casa es ahora también tu casa. La habitación de huéspedes es tuya, el tiempo que desees quedarte. Además, nos gustaría ofrecerte una pequeña remuneración mensual a cambio de tu ayuda con las tareas del hogar. Sabemos que no es mucho, pero esperamos que te ayude a reconstruir tu vida. Nos has dado un regalo invaluable, Gonzalo. Nos diste más tiempo juntos, más amor para compartir. Y ahora queremos devolverte el favor ofreciéndote no solo un techo, sino un hogar, una familia. Porque eso es lo que te has convertido para nosotros, Gonzalo. Familia.
y la familia se cuida en los buenos y en los malos momentos. Así que, por favor, quédate con nosotros. Permítenos ayudarte a sanar tus heridas, así como tú sanaste las nuestras. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente. Gonzalo escuchó las palabras de Guadalupe en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando ella terminó, se sintió inundado por una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Por primera vez desde que descubrió la traición de Ángela, sintió que quizá, solo quizá, había un futuro para él. Un futuro con personas que realmente se preocupaban por él, que lo valoraban no por lo que podía ofrecer materialmente, sino por lo que era como persona. Gracias, ustedes me han salvado de más maneras de las que pueden imaginar. No necesitan pagarme por ayudarlos con las tareas domésticas. Conseguiré un trabajo y devolveré todo lo que han hecho por mí, susurró, su voz quebrada por la emoción. En ese momento, mientras abrazaba a Guadalupe y sentía cómo el peso del mundo se levantaba de sus hombros, Gonzalo tomó una decisión. No dejaría que el pasado lo definiera. No permitiría que la traición de Ángela lo destruyera. Con su dignidad restaurada y un nuevo propósito en la vida, estaba listo para enfrentar la verdad, para exponer a Ángela y todas las mentiras que ella había contado. Es hora de ponerle fin a esta historia. No por venganza, sino por justicia. Por mí y por todos los que ella engañó, pensó Gonzalo, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Horas después, Gonzalo se encontraba frente a la imponente mansión de Celeste, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ya no era el hombre roto y desesperado de semanas atrás. Ahora estaba decidido, con un propósito claro en mente. Respiró hondo y tocó el timbre. Segundos después, la puerta se abrió, revelando a Antonio, el esposo de Celeste. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a Gonzalo. ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres ahora?, preguntó Antonio, con una voz cargada de sospecha e irritación. Gonzalo mantuvo la calma, su voz firme al responder: necesito hablar contigo y con Celeste. Hay algo que los dos necesitan saber. A regañadientes, Antonio lo dejó entrar. En la sala de estar, Celeste se congeló al ver a Gonzalo. Su rostro palideció, pero rápidamente se recompuso, adoptando una postura defensiva. ¿Qué? ¿Por qué abriste la puerta a este hombre loco? ¿Acaso no ha causado ya suficientes problemas cuando casi arruina nuestra boda?, siseó ella. Antonio, sin embargo, parecía estar luchando con sus propios pensamientos. Miró de Celeste a Gonzalo, y luego, de repente, fue a una gaveta y sacó una copia de la fotografía. Era la imagen de Gonzalo que había encontrado entre las cosas de Celeste. Antes de cualquier cosa, dijo Antonio, su voz temblando ligeramente, quiero la verdad. Celeste, ¿quién es este hombre? ¿Por qué tienes una foto de él escondida? Mandé investigadores, pero ahora que está aquí, solo quiero la verdad inmediatamente. Habla con la verdad aunque sea una vez. Celeste palideció aún más. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Antonio, yo puedo explicarlo, tartamudeó, pero Antonio la interrumpió. No, Celeste, basta de mentiras. Quiero escuchar de él, dijo Antonio señalando a Gonzalo. ¿Quién eres realmente? ¿Y quién es ella? Gonzalo respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Mi nombre es Gonzalo y esta mujer, señaló a Celeste, era mi esposa. Su verdadero nombre es Ángela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio tambaleó como si hubiera recibido un golpe, mientras Celeste parecía haberse petrificado. Gonzalo continuó, su voz calma pero firme. Ella fingió su propia muerte hace 2 años. Abandonó nuestra vida juntos y asumió esta nueva identidad. Todo para escapar de lo que consideraba una vida de pobreza. De alguna manera desvió el dinero de mi empresa antes de irse. Antonio se volvió hacia Celeste, con los ojos suplicando una negación. ¿Es verdad? ¿Todo esto? ¿Nuestra vida juntos? Fue una mentira. Celeste, acorralada, finalmente dejó caer la máscara. Lágrimas corrían por su rostro mientras admitía: Yo solo quería una vida mejor. Tú no entiendes, no podía seguir viviendo en la pobreza.
Antonio retrocedió como si hubiera sido golpeado. Su expresión cambió de sorpresa a ira. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono. «Lo siento, Celeste, o Ángela, o como quiera que te llames, pero necesito llamar a la policía. Esto es fraude, es un crimen». Los minutos que siguieron fueron un torbellino. La policía llegó, escucharon los relatos, examinaron las evidencias presentadas por Antonio y Gonzalo. Celeste, o Ángela, fue esposada y llevada fuera de la casa, mientras su mundo de mentiras se desmoronaba a su alrededor. Antes de que la subieran al coche policial, Gonzalo se acercó por última vez. Sus ojos se encontraron. Años de historia compartida pasaron entre ellos en segundos. «¿Por qué, Ángela? ¿Acaso nuestra vida juntos significó tan poco para ti?», preguntó Gonzalo, su voz cargada de emoción. Celeste, por primera vez, pareció verdaderamente arrepentida. «Yo lo siento mucho, Gonzalo. Realmente te amé, pero el miedo a la pobreza era más fuerte. No podía soportar esa vida», dijo ella. Gonzalo asintió lentamente, finalmente comprendiendo. «Elegiste el confort material sobre el amor verdadero. Espero que haya valido la pena». Se alejó, dejando a Celeste sin palabras, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Mientras la patrulla se alejaba, Gonzalo sintió cómo se levantaba un peso de sus hombros. El ciclo finalmente había terminado. «Adiós, Ángela. Que encuentres justicia y quién sabe, tal vez algún día encuentres la paz donde sea que vayas», pensó, dándole la espalda al pasado y caminando hacia su futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Gonzalo regresó a casa con pasos ligeros, como si le hubieran quitado una enorme carga de encima. Al abrir la puerta, fue recibido por la cálida sonrisa de Guadalupe y la visión de Guillermo, sentado en su silla favorita, visiblemente más fuerte y saludable. El anciano se levantó con cuidado y abrazó a Gonzalo con una fuerza sorprendente para alguien que había pasado por un ataque cardíaco recientemente. «Bienvenido de vuelta, hijo mío», dijo Guillermo, con la voz quebrada por la emoción. «Te hemos extrañado». Guadalupe se unió al abrazo, formando un círculo de afecto que hizo que Gonzalo sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que estaba realmente en casa. Respiró profundamente, disfrutando del momento, y pensó: «Esto es lo que significa familia, no los lazos de sangre, sino los de amor y comprensión». Los días que siguieron fueron de sanación y renovación. Gonzalo se dedicó a ayudar a Guillermo en su recuperación, acompañándolo en caminatas cortas por el barrio, que poco a poco se volvieron más largas. Durante esas caminatas hablaban de la vida, de segundas oportunidades y del futuro. Guillermo, con su sabiduría acumulada por los años, ofrecía consejos que Gonzalo escuchaba atentamente. «Sabes, Gonzalo, a veces tenemos que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa», dijo Guillermo durante una de sus caminatas. Gonzalo asintió, reflexionando sobre las palabras del anciano. «Tienes razón, Guillermo. Perdí mi pasado, pero gané una nueva familia y un nuevo propósito. Me inscribí en una entrevista para ser cuidador de ancianos. Creo que esa es mi vocación». Mientras tanto, la noticia del arresto de Ángela, o Celeste como era conocida, se esparció rápidamente. Antonio, devastado al principio por la traición, encontró la fuerza para seguir adelante. Buscó terapia para lidiar con el trauma de la decepción y poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Un día, para sorpresa de todos, Antonio apareció en la casa de Gonzalo para hablar con él. Antonio se acercó a Gonzalo, su rostro reflejando una mezcla de emociones: gratitud, tristeza y un toque de vergüenza. Respiró profundamente antes de comenzar a hablar, como si estuviera reuniendo el valor para compartir algo difícil. «Descubrí dónde vivías y quería agradecerte personalmente», dijo Antonio, extendiendo la mano hacia Gonzalo. «Sé que debió ser difícil para ti también, pero exponer la verdad fue lo correcto. Después de que nos confrontaste ese día, comencé a investigar por mi cuenta. Lo que descubrí, bueno, fue impactante, por decirlo menos». Antonio hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Sus ojos encontraron los de Gonzalo, llenos de una comprensión compartida.
Ángela, o Celeste como yo la conocía, tenía una obsesión por el estatus y la riqueza que iba más allá de lo que podría haber imaginado. Descubrí que toda su vida fue una construcción cuidadosa para alcanzar lo que consideraba el ápice de la sociedad. Cada elección, cada movimiento, estaba calculado para elevarla socialmente. Gonzalo escuchaba atentamente, su rostro una máscara de sorpresa y tristeza. Antonio continuó. Ella no solo fingió su muerte para dejarte, Gonzalo. Reinventó por completo su identidad. Cambió su nombre, su pasado, incluso su acento y sus maneras. Todo para encajar en el mundo que deseaba habitar. Encontré registros de cursos de etiqueta, clases de dicción, incluso cirugías plásticas sutiles para cambiar su apariencia. Antonio suspiró profundamente, con la tristeza evidente en su voz. Lo más triste es que encontré sus diarios. En ellos describía cómo veía el amor como una herramienta, un medio para alcanzar sus objetivos. Escribía sobre ti, Gonzalo, sobre cómo tu amor genuino la asfixiaba porque no venía acompañado del estilo de vida que ella aspiraba. Y sobre mí. Bueno, me veía como su boleto de entrada al mundo de los ricos y famosos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? En ningún momento parecía feliz. Incluso cuando estaba a punto de lograr todo lo que siempre había querido, había un vacío en sus palabras, como si supiera en el fondo que nada de eso la llenaría realmente. Antonio miró directamente a los ojos de Gonzalo, su voz adquiriendo un tono de admiración. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto habías sufrido y de lo fuerte que eres. Encontré registros de cómo lo perdiste todo después de la muerte de tu esposa, cómo sufriste por ella, incluso cuando no lo merecía. Tu lealtad y amor, a pesar de su traición, son algo extraordinario, Gonzalo. Gonzalo estrechó la mano de Antonio, sintiendo una conexión inesperada con el hombre que, en otras circunstancias, podría haber sido su rival. Ambos estamos mejor sin ella en nuestras vidas. Espero que tú también encuentres la felicidad que mereces, respondió Gonzalo. Con el paso de los meses, la vida de Gonzalo en la casa de Guillermo y Guadalupe se tornó en una rutina cómoda y gratificante. Trabajaba como cuidador en un asilo y después del trabajo ayudaba con las tareas domésticas, cuidaba el jardín, que ahora florecía vibrante, e incluso comenzó a dar clases de apoyo a los niños del barrio. Su presencia trajo nueva vida a la casa, llenándola de risas y energía joven que contagiaba a Guillermo y Guadalupe. Una tarde, mientras todos disfrutaban de un té en el jardín, Guadalupe tomó la mano de Gonzalo y dijo con los ojos llenos de lágrimas: «Has traído tanta alegría a nuestras vidas, querido. Nunca podríamos haber imaginado que aquel joven desfallecido que encontramos en la calle se convertiría en una parte tan esencial de nuestra familia». Gonzalo sonrió, sintiendo una ola de emoción envolviéndolo. «Ustedes me salvaron en todos los sentidos posibles. Me dieron un hogar, una familia y un nuevo comienzo». A medida que pasaba el tiempo, las heridas del pasado comenzaron a sanar. Gonzalo rara vez pensaba en Ángela, quien cumplía su condena en prisión. La había perdonado no por ella, sino por sí mismo, permitiéndose vivir plenamente en el presente. Antonio, por su parte, conoció a una nueva mujer y lentamente comenzó a confiar en el amor nuevamente. De vez en cuando visitaba a Gonzalo y a los ancianos, formando una amistad improbable, pero sincera. En una noche estrellada, sentado en el porche con Guillermo y Guadalupe, Gonzalo miró al cielo y sintió una profunda sensación de paz y gratitud. Se dio cuenta de que su viaje, por más doloroso que hubiera sido, lo había llevado exactamente al lugar donde necesitaba estar. Si disfrutaste de esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está por aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros.